mi relación con Dios? ¿Cómo estoy yo interiormente con el Señor? Podemos entonces nosotros solamente interesarnos en la religión y no en la relación con Dios. Fíjense ustedes qué interesante, porque el templo donde adoraban los judíos en el tiempo de Jesús era el tabernáculo, y eso es lo que Dios quería, un lugar de encuentro entre Dios y el ser humano. Ahí encontraban perdón, ahí encontraban alivio, ahí encontraban sanidad espiritual y limpieza, ¿verdad?, para sus vidas. Pero ¿qué pasó entonces cuando vino el templo? El templo hecho carne. Jesús es el templo de Salomón, el templo de David, el templo que construyó, ¿verdad?, Moisés. Pero ¿qué pasó cuando ese símbolo se hizo persona, se hizo vivo? Resulta que no tuvo lugar, no lo aceptaron. Él tenía que estar afuera. ¿Será posible que nosotros en toda nuestra religión tengamos muy buena religión, pero Dios está ausente de nuestras vidas? Tenemos grupos en los hogares donde Dios no está, tenemos celebraciones aquí en la iglesia donde Dios no está, tenemos una clase de vida, ¿verdad?, donde Dios está ausente. ¿Será posible? ¿Será posible que eso pueda suceder? Yo no quiero amontonar en tu corazón culpa, ¿verdad? Lo que quiero es que reflexionemos. ¿Qué está pasando en el interior de nuestras vidas? Porque esto es lo más importante, mi relación con el Señor. Puedo tener rencor, resentimiento, estar pensando, obsesionado por el dinero, por una cuestión sexual, una relación ilícita en mi vida, y pensar que estoy bien, ¿verdad? Porque la gente no ve en mi mente, mi corazón. Yo, dice el Señor, soy el que escudriño la mente y el corazón de las personas. Así que es importante que nosotros podamos ahondar en cómo está mi relación íntima con el Señor. ¿Cómo puedo yo realmente volverme a Dios y experimentarlo, conocerlo a Él en realidad? Es posible que haya perdido mi relación, que es vital, con Dios. Tengo relación con todo, ¿verdad?, la cuestión social, pero es posible que mi relación con Dios se haya truncado, se haya cortado. Eso es algo muy problemático, ¿verdad?, en nuestras vidas, pero no se ve. Finalmente, ¿qué aparece? La manifestación, el fruto, ¿verdad?, que no es fruto, sino que es el resultado. Es la obra de la carne, dice la Escritura, contrario a los frutos del Espíritu, que es la presencia del Señor en nuestras vidas. Así es que, como cuando nos enamoramos. ¿Alguien se enamoró alguna vez? Levante la mano. Sí, hermano Rubén. Hermano Rubén, levante la mano. Levante la mano, por favor, todos los que se han enamorado alguna vez. Sí, excelente. Así quien no, ¿verdad? No, hombre, con esta gran culpa tremenda, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Y qué sentíamos cuando nos enamoramos? Que era lo máximo. Esa persona era lo máximo. Con el tiempo se fue acabando aquello, se fue acabando aquello, se va acabando aquello. Si no hacemos algo a tiempo, este cariño, este amor, este sentimiento, esta actitud se va acabando, se va agotando. Lo mismo pasa con Dios, nuestra relación con el Señor. Alguna vez posiblemente te enamoraste loca y perdidamente de Dios, pero de repente ya el Señor queda en segundo lugar. Ahora se convierte solamente en una cuestión de la religión, ¿verdad? Que estamos cumpliendo con la religión. No fumamos, no tomamos, no decimos malas palabras, no adulteramos. Sin embargo, hemos cortado esa relación con Dios. Hay un pasaje que ustedes pueden ir conmigo a San Juan capítulo 15, versículo 1, y miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Abran todos sus celulares, Dios guarde, ¿verdad? Abran sus Biblias, por Dios santo, y miren la pantalla aquí, ¿verdad? Apocalipsis, ¿qué les dije? Génesis, ¿verdad? Perdón, Juan capítulo ¿qué? 15, ¿verdad? Versículo 1. Mira lo que dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es él es agricultor. ¿Qué es la vid? Es todo: la raíz, el tallo, las hojas, los frutos, las ramas, ¿verdad? O sea, los pámpanos que dice que el escritor, él es todo. Y mira lo que dice aquí: mi papá, mi padre, Dios Todopoderoso, está como agricultor cosechando, ¿verdad? Como labrador de la tierra. Todo pámpano, dice, que en mí no lleva fruto. Parece como que el énfasis aquí es el fruto, el versículo 2. Parece ser que lo importante es que demos fruto, pero el fruto, digan todos, es fruto, díganlo. Ahora, ¿fruto de qué es el fruto? Es fruto de algo, ¿no? Es fruto de una cosecha, de un proceso. Dice aquí: toda rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, y todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, fíjense que yo me crié en el campo y me parecía algo muy especial porque había un viñedo, y en el viñedo había un señor que era alguien especializado, ¿verdad? No era como cultivar lo demás, era mucho más sencillo. Ahí tenía que tener cierto conocimiento, capacitación y todo, y un viñedo muy lindo.
Y como a mí me gustaba andar, ¿verdad?, cuando era niño en todos los lugares, ¿verdad?, ahí, porque me creía que era el dueño de la hacienda donde me crié. Y estaba ahí con este señor, le dije: ¿le ayudo, Betillo? Le dije: ayúdeme pues, Numita, me dijo. Y agarré la tijera, ¿verdad?, y comencé a cortar las ramitas. Y él me dijo cuáles ramas tenía que cortar. ¿Sabe qué hacía? Las tiraba por ahí. No, Numita, me dijo, no tire eso ahí, me dijo. ¿Por qué? Le dije: esas ramitas, me dijo, son veneno para el viñedo, me dijo. Usted tiene que cortarlas, me dice, pero tenemos que sacarlas de este lugar. Ah, pues la llevo a aquel hoyo. No, Numita, me dijo, hay que quemarlas, me dijo. Hay que sacarlas y quemarlas. ¿Por qué? Porque esas ramitas, me dice, tienen un hongo interno. Y el hongo es lo que no permite que la savia llegue hasta el final y pueda producir los racimos de uva. Por eso es que hay que podarla, ¿verdad?, cortarla. Y la que da fruto, dice que hay que cortarla también. Y al cortarla da mucho más de lo que daba antes. Los limones, las naranjas y otro tipo de frutos, no, deja la rama porque ya va a seguir dando. En el caso del viñedo, dice: pódala, límpiala para que lleve más fruto. ¿Están conmigo? Entonces dice: hay que quemarlas, hay que sacarlas. ¿Por qué? Porque ya se secó, ya está seca esa ramita. Dice aquí que no lleva fruto en mí, digan en mí, entonces lo quitará. El que lleva fruto limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tu vida produzca fruto. ¿Fruto de qué? Fruto de la presencia de Dios en tu vida. Pero ¿cómo mi vida puede producir un fruto divino si no está Dios conmigo? Si no lo conozco, no lo represento, no sé cómo es Él, no sé quién es Él. Entonces resulta que mi relación con Él se ha cortado. ¿Y qué es lo que sucede? Hay un hongo, hay una bacteria, y esa es una enfermedad que puede incluso contagiar a otras personas cuando me escuchan, ¿verdad?, hablar y ver y hacer lo que hago. Entonces, ¿qué dice el Señor? Lo voy a cortar, voy a sacarlo de aquí. Yo conozco y he conocido personalmente a muchos, no muchos, pero algunos grandes predicadores, siervos extraordinarios de Dios. ¿Saben qué? Fallaron. También conozco a otros que no han fallado, por lo menos socialmente se han mantenido. Pero ¿cómo está tu relación con Dios? Somos fáciles para juzgar, ¿verdad? Y juzgamos con santidad, con pureza, y somos implacables. Pero es posible que llevemos el mismo problema en nuestro interior, en nuestro corazón. Lo único que no se ha manifestado, tarde o temprano lo que esté en el corazón va a fluir, a manifestarse como resultado de la vida que hemos vivido. Dice aquí entonces: ya vosotros estáis limpios por la palabra. Digan la palabra. Sí. ¿Cómo te pode el Señor? La palabra. Pero ¿qué es lo que sucede? Que está lleno del hongo. Te está inundando el hongo y te está dañando porque ¿qué? No has sido limpio por la palabra, limpiado, sanado, ¿verdad?, por la palabra. Esto es una cosa importante, ser limpios por la palabra. Dice aquí entonces que la palabra del Señor nos va a limpiar. ¿Cómo restauras tu relación con Dios? Mira, la manera como te restauras tu relación con Dios es a través del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con remover lo malo en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Resulta entonces que vas donde Dios, el verdadero Dios, el verdadero Dios. Y cuando te encuentras con Él, te encuentras con su santidad. Cuando estás con la santidad del Señor, sientes dolor, vergüenza, pesar por el pecado. También puedes evadir a Dios y hacer mucha oración, pero nunca dejar que Dios penetre en tu mente, en tu corazón. Nunca te encuentras con Dios realmente. Te encuentras con la religión que ora y pide y sientes una conciencia más o menos bien, pero tu vida continúa igual. No hay fruto del Espíritu en tu vida. Entonces tú te reconcilias con el Señor. El segundo paso después del arrepentimiento es la palabra de Dios. ¿Están conmigo? La palabra de Dios te señala. Si tú te fijas bien, tú estás viviendo una cosa mal en tu vida, la palabra de Dios te ilumina y te golpea, te golpea. ¿Qué haces entonces? Cada vez que lees la Biblia vas a encontrar el mismo pecado, el mismo problema. ¿Qué haces entonces? O dejas que la palabra de Dios, como una almagana, pulverice tu corazón, tu conciencia, o pulverizas tú la palabra de Dios y ya no leo, ¿verdad? Esto, ¿por qué? Porque decides entregarte al pecado y te alejas del Señor. Entonces dice aquí: permaneced en mí y yo en. Aquí está el verdadero énfasis, ¿te das cuenta? ¿El qué? El otro es fruto. ¿Fruto de qué? De permanecer en Él. Y yo en ustedes, dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no
permanecéis en mí. ¿Qué significa esto entonces? Tener la vida de Él. No dejes que ningún hongo, ninguna bacteria, ninguna cosa interrumpa. ¿Por qué? Porque tu vida se va a secar. Piensa tú, ¿será posible que tú estés viviendo una vida reseca espiritualmente? ¿No sientes esa pasión, ese amor, ese deseo de servir a Dios, de compartir con otros, de hablar del Señor, de adorarlo, de cantar, de orar, de buscar de Dios, de leer la palabra? Ya no tiene mayor interés todo aquello. El congreso, ay, otra vez el congreso, y lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, ay Dios. Deberían de invitar, deberían de poner ruedas, ¿verdad? Deberíamos de hacer una cosa bonita aquí, todo el día pasar jugando, divirtiéndonos, contando chistes, traer unos payasos para divertirnos. ¿Están conmigo? ¿Y Dios qué? Dios entonces está ausente. ¿Cuál es el punto aquí? Apasionarnos de Dios, apasionarnos de servirle al Señor, sentir compasión de la gente que no conoce del Señor. Dice aquí: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿El énfasis cuál es? Digan: permanecer en Cristo. Te pregunto, ¿tú tienes una relación íntima con Dios? ¿Lo conoces a Él? ¿Lo amas? Cuando te arrodillas, sientes que Dios te está viendo, oyendo. Este es el otro camino donde tú vuelves a activar la naturaleza de Dios en tu vida, a través de la oración, la meditación. Y en esta meditación haces un examen retrospectivo a ti mismo, a tu corazón. No más porque sientes miedo, qué pasiones incorrectas están en tu corazón, porque sientes esa gran ira, ese gran rencor, porque no puedes perdonar. ¿Aló? ¿Están conmigo? Entonces tú comienzas a hacer un examen interior y ahí comienza Dios a cambiar tu vida. Pierdes la resequedad, la ausencia de Dios, y vuelves a activarte. Dice aquí la Escritura: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Aló? ¿Será que algunos estamos ya resecos en nuestra vida espiritual? Que no respondemos. Estamos toda la forma, ¿verdad? La ramita ahí, pero está seca, está resecada. No te entusiasma buscar del Señor. No quieres reunirte, no quieres alabar a Dios. Siente que es una gran carga, ¿verdad? Y los mismos predicadores van a estar en el congreso. Ay, es que aquí no hay lugares bonitos, aquí deben de ser. Y comienzas tú entonces a buscar obstáculos, razones para no compartir con los hermanos y no ver las cosas maravillosas que tienes aquí. Dice aquí: seré echado, dice. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Es lo mismo que esto pasa, ¿no? No puede esta persona sufrir, seguir sufriendo el rechazo, la humillación, la traición del otro y vivir allí. Finalmente, ¿qué hace? Pues hace lo mismo. Corta. ¿Por qué? Porque dañino. Tú no puedes seguir sufriendo lo que hace otra persona y que te daña. Finalmente cortas. ¿Qué dice el Señor? Dice aquí que Él se va a olvidar de ti. Se ha echado fuera, dice, como pámpano, se secará, y lo recogen y lo echan en fuego y arde. Entonces me dijo este señor: no, Mita, no lo eche allí, tiene que quemarlo. Tiene que quemarlo para que no se destruya lo demás. ¿Será que algunos de nosotros estamos quemados ya, hermano? Hermano, usted fue coordinador. Sí, hermano, pero ya no, ni me hablen de eso. Yo no quiero ir de equipos de crecimiento, no quiero ir de reuniones, no quiero ni verle la cara al hermano Numa. Que Dios te perdone. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ni quiero ver a los hermanos. Ya no. Te resecaste y es posible que hayas muerto en tu vida espiritual. Mira lo que dice el versículo 7 en la parte positiva. Así que dice aquí: si permaneces en la persona del Señor, escúchame bien, oras, te arrodillas, abre la Escritura, háblame, Señor, háblame. Sé metódico. ¿Cuántos de ustedes llevan la continuidad que tiene el separador que damos aquí para leer la Biblia? Levanten la mano. Miren, no si hay ovejas aquí entre nosotros. Amén. Hay cristianos que llevan la lectura bíblica. ¿Y los demás? A lo mejor tienes otra forma, otra manera, ¿verdad?, de hacerlo. No sé, primero Dios que así sea. Agarra un libro de la Biblia y léelo. Y vuélvelo a leer, estúdialo, léelo, subráyalo, haz un cuaderno y arrodíllate unos minutos para oír del Señor. Arrodíllate. Y cuando te arrodilles, deja que Dios te hable en su palabra.
Y cuando te arrodilles y platiques con Dios, es posible que puedas pasar hasta 2 horas y no pasa nada, no te comunicas con Dios. Pero hay un momento que pueden ser 2, 3, 5, 10 minutos que logras comunicarte con Él. Él te oye, tú le hablas a Él, sabes que Él te está oyendo y te está respondiendo tu oración. ¿Están conmigo? Ese momento es el momento transformador de tu vida. Es el momento que va a cambiar tu vida. Estar ahí en la presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo creen que Zacarías debió haber entrado al templo y orado? Pero un momentito Dios le dijo, cuando ya estaba anciano, va a ser papales del precursor del Mesías, de Juan el Bautista. Un ratito en la presencia de Dios, y mientras los demás oraban, ahí vino la revelación del Señor. Te pregunto esta mañana, ¿crees que Dios habla? ¿Crees que Dios se comunica con los seres humanos? ¿Crees que Dios es indiferente ante tus necesidades, tus problemas? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Te dijo algo el Señor. ¿Cuándo tuviste un sueño como una revelación de Dios? O un sueño porque te echaste una sopa de frijoles con cebolla y todo, ¿verdad? Y entonces está ahí todo atolondrado a medianoche. Pesadilla, ¿verdad? Sueño. ¿Sabes qué es eso? Capturar el pensamiento de Dios, el corazón de Dios, las intenciones de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una palabra divina para dársela a una persona? No solamente a los cristianos, y no para impresionar, sino para edificar, para bendecir a una persona. Hermanos, ¿te pasó eso alguna vez? A mí me ha pasado, pero hace décadas, ¿verdad? Siglos atrás que tuve alguna experiencia de ese tipo. ¿Y ahora qué? Debo de reconectarme con el Señor. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo. ¿Te das cuenta de lo que va a suceder? Has restaurado tu relación con Dios. Ahora estás tú siendo discípulo de Cristo, y ahora dice el Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que haga. Ahora dice el Señor, pide lo que quiera. Pide lo que quieras, dice, y yo te voy a responder. Amén. Dice, y será hecho lo que pides. Pedid todo lo que queréis. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque lo que vas a querer es el sentimiento de Dios. Lo que vas a querer es el pensamiento de Dios. Lo que vas a concebir es la voluntad de Dios, y vas a comenzar a orar de acuerdo a su voluntad. No vas a querer obligar a Dios y vas a estar estresado porque Dios no te hace lo que tú quieres. La oración es para escuchar a Dios, no para que Dios te escuche a ti. Y dice aquí entonces la Escritura, y seáis así mis discípulos. Ahí está, un ministerio discipular. ¿Tú te crees que es discípulo de Cristo? ¿Agarras en serio lo que Cristo dice? ¿Lo vives, lo practicas? ¿Encuentras mandamientos del Señor? ¿Encuentras razones por las cuales arrepentirte, pedir perdón, pactos con Dios donde tienes que cambiar algunas conductas en tu vida? Como el Padre me ha amado, dices, también yo les he amado. ¿Y qué dice después? Permaneced en mí amor. ¿Están conmigo? ¿Y qué es permanecer en el amor de Dios? ¿Qué es permanecer en el amor de Dios? ¿Cómo que yo puedo permanecer en el amor? O sea, que alguna manera de que no permanezco en el amor de Dios. Sí, claro que sí. ¿Cómo es que yo no permanezco en el amor de Dios? ¿Me están oyendo, hermanos? ¿Están despiertos? ¿Están activos? ¿Están vivos? Amén. ¿Cómo yo permanezco en el amor de Dios? ¿Sabes cómo? Dios te ama, y como te ama, quiere lo mejor para ti. Y porque quiere lo mejor para ti, te ha dado mandamientos. No es un asunto de voluntad, es un asunto de mandamiento, porque Él es el Rey. Amén. Si tú, yo, nosotros somos discípulos del Rey y Él manda, ¿cuál es nuestra tarea? Obedecerle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo mejor, porque es una muestra de amor, porque Él no quiere que te pierdas. Entonces dice aquí la Escritura, me dice, como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permaneced en mí amor. ¿Cómo? Si guardaréis mis mandamientos, dice, permaneceréis en mí amor, así como yo permanezco en el amor de Dios, porque guardo sus mandamientos. ¿Están conmigo? Tú permaneces en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque sabes que Él te ama. ¿Por qué Dios te dice que no adulteres? ¿Por qué Dios te dice que no robes? ¿Por qué Dios te dice que digas malas palabras? ¿Por qué Dios te dice que no codicies el amor de tu prójimo? ¿Por qué Dios no quiere que guardemos rencor, resentimiento? ¿Por qué? Porque es lo mejor para ti. Es el amor de Dios. Dios te ama, y ahora puedes caminar guiado por el Señor, por su palabra.
Y ahora vas a comenzar a producir los frutos del Señor. Permaneced en su amor. ¿Qué es lo que buscas entonces en la palabra? El de la dirección del Señor, el pensamiento de Dios, el corazón de Dios. Te arrodillas para estar con Él, para adorarlo, amarlo. Qué lindo el Señor, qué bueno, qué misericordioso. Él es lo máximo, lo más grande. ¿Qué otra cosa te podría apasionar tanto como Dios? ¿Qué otra cosa puede ser más grande que Dios en tu vida? No hay nada, ni siquiera que se compare a Él, mucho menos que lo supere. Pero ¿qué sucede? Que tal vez esa luz, esa llama se perdió, porque perdiste la comunión con el Señor, perdiste la amistad con Dios. Permaneceréis en mi amor, dice, si guardaréis mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor de Dios por ti y el amor de Dios hacia otros a través de ti. Esto es lo que hace Dios en su amor, te da mandamientos. ¿Y qué haces tú? Señor, si tú lo dices, tú eres el rey. Si tú lo dices, lo dice el ser que más me ama. Si tú lo dices, es lo correcto. Si tú lo dices, Señor, yo quiero agradarte. Señor, pero esto es difícil para mí. Sí, dice el Señor, es difícil. ¿Y qué? ¿Voy a sufrir por dejar esta cosa que tengo, este pecado? Sí, sufrí. ¿Y cuál es el problema? Digo ustedes, es el rey de mi vida. Amén, hermanos. Activamos en el arrepentimiento la presencia de Dios, porque dejamos el pecado, activamos la presencia de Dios en la oración, en la meditación, en la palabra del Señor. Nos volvemos a Dios y la naturaleza de Dios, te conectas de nuevo. ¿Y qué pasa con el hongo? ¿Qué pasa entonces con esa bacteria que está dañando la vida? Comienza a limpiarse. La palabra te limpia. La palabra te limpia. A vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Para qué la palabra? Para limpiarte. Pero también tú puedes decir, no, muy yuca, ¿verdad? Yo mejor decidí vivir en esta cuestión y no en Dios. Como sacerdotes somos representantes de Dios, pero ¿cómo puedo representar yo a un Dios que no conozco? A un Dios que no amo. ¿Cuál es nuestro trabajo aquí en la tierra? Representar a Dios. Segundo trabajo, ¿cuál es? Conectar a la gente con Dios. ¿Cuántas personas han visto a Dios a través de tu vida? ¿Cuántos han testificado alguna vez de que tu vida ha impactado sus vidas? ¿A cuántas personas hemos conectado con Dios en esta semana, en este mes, en este año? Pero somos muy buenos y el hermano Numa habla bien bonito. Me gusta cómo habla el hermano Numa. Pero ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? Eso es lo más importante. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Puedo conectar a otros con el Señor? ¿O he perdido mi relación vital? Ahora, ¿qué pasa? No hay fruto. No hay fruto. El resultado se perdió. ¿Por qué? Porque no está la vida, la savia, la vida de Dios. Juzgamos con santidad, pero vivimos interiormente en el mismo pecado o peor, ¿verdad? Dicen que uno juzga más duro y más cruel el pecado del cual uno mismo es tentado. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Así que es implacable uno, ¿verdad? En la santidad exterior, pero en nuestro corazón puede hacer que está lo mismo. ¿Cuál es el pecado básico? El problema básico de la humanidad es el pecado. El pecado. El pecado es el problema básico. Si Dios nos creó, el universo tiene que estar en armonía con Dios. El pecado, ¿qué hace? Nos separa. ¿Y cuál es el pecado básico? Es la separación de Dios. No es que tú tomes o vivas en adulterio o que practiques brujería. Eso no es el punto. Eso es el resultado del punto. El punto es que te separaste de Dios. ¿Me están oyendo? Perdiste ese conecte con Dios. Dios ya no es relevante, no es significativo, no es glorioso en tu vida. Ahora hay otros intereses, el dinero, el trabajo, ¿verdad? Los compromisos, la diversión. Más hoy que tenemos más dinero, ¿verdad? Vamos a divertirnos, vamos a chotear, vamos a pasear. Pero mi relación con Dios, ¿cómo está? Escúchame, hermano, por favor. Te repito, grandes hombres de Dios han caído. Hombres extraordinarios que yo admiré y aún los admiro. Y creo que son grandes personas, pero fallaron. Y cada uno de estos hombres caían, me decía algo en mi conciencia. Y si ellos cayeron, tú también puedes caer. Tú también puedes fracasar. ¿Creen que yo puedo fracasar? Claro. De la forma más fea posible, cabal. Exactamente. Separados de Él,
Nada podemos hacer. Claro que podemos robar, mentir, adulterar. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Cosas de valor eterno. Agradar a Dios no podemos, porque somos una naturaleza humana, carnal. Mira lo que dice Isaías 55:6. Hermano, ¿siente que Dios le está hablando a su corazón esta mañana? ¿Sí? ¿Cree que algo está removiéndose en su vida? Díganme amén, por favor, para darme ánimo, ¿verdad? Aquí Isaías 55:6, ¿cómo dice? Busca al Señor, dice, mientras puedas encontrarlo. ¿Sabes qué sería lo más triste en mi vida? Perder a Dios. Perder a Dios. Perder a Dios. Mientras puedas encontrarlo. Llámale en tanto está Él cercano. Aquí está el pecado, aquí estoy yo. Yo puedo atravesar el pecado y quedarme al otro lado. ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo me sentiría Dios? ¿Cómo se sentiría la gente que me estima, que me aprecia, que me ama y cree en mí, confía en mí? ¿Cómo se sentiría? Sería desgarrador, triste. Mientras estás al otro lado, tienes la oportunidad. Aquí está el pecado. Al otro lado tienes la oportunidad. ¿Qué vas a hacer? No puedes luchar en la carne, vas a fracasar. Vas a fracasar. No puedes, no tienes fuerza para vencer el pecado. Es como un demonio, como una fuerza que te ata, te empuja. Y muchos después al otro lado nunca se recuperan. Sienten culpa, se sienten mal, se sienten inferiores, se sienten humillados, y Satanás le quita la dignidad. No entienden el perdón del Señor. Se quedan cabizbajos, humillados. Mientras puedes ser hallado, antes de que caigas, recupera tu relación con Dios. Deja el impío, dice el versículo 7, a su camino. Digan camino, déjalo. La impiedad, la maldad. Y el hombre inicuo, mira qué cosa, caminos perversos y pensamientos malos. ¿Qué estás pensando, hermano? ¿Qué estás pensando? Tú te puedes deleitar en cosas perversas, en cosas malas. Sí. Hasta es posible que algunos de nosotros estemos viendo pornografía. Sí. Y estamos complaciéndonos. Te está dañando tu corazón, tu vida, tu relación con Dios. ¿Y sabes por qué lo haces? Porque tu corazón está vacío. ¿Por qué te drogas? ¿Por qué tomas? ¿Por qué fumas? Porque buscan llenar una necesidad que tiene tu corazón, y lo que queda es un profundo vacío que es peor, más grande. ¿Por qué? Porque no encuentras realmente lo que tu alma, lo que tu corazón necesita. ¿Qué dice aquí la Escritura? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a. Ahí está. Regresa. Eso es arrepentimiento. Dios en su misericordia dice que es amplio en perdonar. Diga amplio en perdonar. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Ve donde el Señor. Dile al Señor: no puedo, Señor, no puedo. Te quiero entregar esto a ti. Soy débil, Señor, no puedo. Quiero que me ayudes. No tengo fuerzas, no tengo capacidad. Dame arrepentimiento, que aborrezca el pecado, que tenga las fuerzas suficientes para decir no, para no hacerlo, para romper esa relación. Amplio y perdonar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios te quiere perdonar? Porque no puede tratar Dios si hay una barrera, si hay un hongo, no puede llevar fruto, nunca vas a ser feliz. Dios quiere limpiarte. ¿Y por qué te quiere perdonar? Mira el siguiente versículo, ¿cómo dice? Ahí hay un por qué. ¿Cómo dice el versículo 8? ¿Por qué? ¿Qué dice? Te están esperando que cambie, ¿verdad? El versículo 7, ¿cómo dice? El versículo 8, ¿por qué? Qué bárbaro, ¿verdad? Mis pensamientos no son los tuyos, y mis caminos no son los tuyos. ¿Para dónde vas? Conduciendo tu vida de egoísmo, de orgullo, de placer en la carne. Aquí vienen los caminos del Señor: el camino de esfuerzo, el sacrificio, de la renuncia, del amor, de la adoración a Dios, del servicio al Señor.
el servicio, el ministerio, el camino de la grandeza, de la grandeza. Y la otra que de la degradación, va para abajo. Esto te engrandece, esto te rebaja, te disminuye. Deje el impío su camino. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso no es lo que tú piensas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos a Dios y amo el pecado? Nos volvemos al pensamiento de Dios. ¿Cómo ves tú el pecado, Señor? ¿Cómo ves tú esto que siento? Esto que está quemando mi corazón. ¿Por qué siento envidia? ¿Por qué siento odio? ¿Por qué siento rechazo? ¿Por qué no me agrada esta persona? ¿Por qué, Señor, estoy pensando en estas cosas lascivas que me están destruyendo mi mente, mi corazón? ¿Por qué soy cautivo de licor, Señor? ¿Por qué soy cautivo de la pornografía? ¿Por qué soy cautivo de cosas que no debo de ser cautivo, sino de tu espíritu? Mis pensamientos son superiores, dice. Y mis caminos, dice Jehová, no son los caminos que tú tienes. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Los caminos de Dios. ¿Qué fue lo que encontró Moisés, Josué, David, Gedeón, Nehemías, el apóstol Pablo? ¿Qué encontró? Encontraron a Dios, pero encontraron un destino, un camino divino para sus vidas. Lo que cambió sus vidas, ¿qué fue? No el camino, sino encontrarlo a Él. Él es el camino. Le dijo Dios a Abraham que deja tu tierra y a tu parentela y vete a la tierra a la cual yo te mostraré. ¿Cuál es el énfasis? Es que Él te va a mostrar el camino. Él no le está diciendo vete aquí, vete allá. No, le dice el Señor, camina conmigo. Y conforme caminó con Él, se dio cuenta que Él era la herencia que Dios le estaba dando. La tierra prometida es Dios, hermanos. No es el terreno geográfico, es Dios el camino. Entonces dice aquí la Escritura, como son más elevados los cielos de la tierra. Qué bárbaro. Así son mis caminos, más elevados que vuestros caminos. Y te vas a seguir moviendo, hermano, como gusano tú aquí en la tierra, o vas a caminar en los caminos elevados que Dios tiene para tu vida. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice. ¿Por qué? Porque mis pensamientos son más elevados que los tuyos. En la distancia que hay entre el cielo y la tierra es la enorme distancia. Y ahí puedes tú ver entonces cómo los hombres se van a destruir en sus caminos de egoísmo, de mal, de pecado, de autogratificación, y cómo los hijos de Dios van a elevar. Levántate, dice, resplandece. Amén. Porque ha venido tu luz. Algunos de ustedes sintieron una luz de esperanza cuando dije levántate. Pensaron que ya terminaba, ¿verdad? Dios guarde, hermano. Y resplandece, dice, porque ha venido tu luz. ¿Tiniebla qué? El mundo será lleno de maldad, de tinieblas, de pecado. Mas sobre ti amanecerá la luz, el resplandor de la gloria de Dios sobre ti. Y el mundo va a ver esta gloria de Dios. ¿Cuál? No tu gloria, es la gloria de Él. La presencia de Dios fluyendo en tu vida. Los elevados pensamientos de Dios. Wow. Esto es lo que Dios quería. Esto es lo que Dios sentía. Este es el camino de Dios. El camino del amor, del servicio, de la ayuda, de la restauración, del discipulado. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, dice, y no vuelve allá vacía del cielo, sino que la riega la tierra y hace que germine, hace producir y da semilla, dice, al que siembra, y da pan al que produce la tierra. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Te das cuenta? Es la vida de Dios fluyendo dentro de ti, la vida de Dios, la palabra de Dios. Si pierdes la comunión con Dios, hermano, pierdes la vida de Dios. Y si pierdes la vida de Dios, no te queda nada en este mundo, hermano. Búscale ahora que todavía hay tiempo. No te queda nada, hermano, te quedarás con el cascarón, con la apariencia, pero perdiste tu relación con Dios. Y lo que tienes tú es un corazón triste, vacío, seco y quemado. Ya no respondes, ya no regresas, porque endureciste tu corazón. La hace germinar, dice, la semilla. Vas a tener semilla para compartir. Vas a comer y vas a compartir el pan. El pan es el Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice. No volverá vacía, sino que hará el propósito, se cumplirá. Y será prosperada, dice, en aquello por lo cual la envié. Dice, todo lo que hagas será prosperado. Así que mira que te mando que te fuerces valiente. No temas ni
¿Ahora qué? Para poner por obra lo que dice el Señor. Sé valiente, renuncia a lo malo, ponte de acuerdo con Dios, haz pacto con Dios de santidad, de pureza delante del Señor, pacto que te hagan recordar el resto de tu vida de que vas a vivir tú sirviéndole al Señor por siempre. Amén. Porque con alegría saldréis, dice, aquí viene lo que te va a dar del Señor. Vas a salir con alegría, vas a tener paz en tu corazón. Los montes, dice, y los collados, ¿qué? Van a ser liberados, hermano. En ese hombre, en esa mujer libre, llena de alegría y de paz. Y levantarán canción, dice, y todos los árboles del campo aplaudirán, porque viene un libertador. Así como los brujos esparcen la maldición, el adulterio es parte de la maldición, hermano. El asesinato esparce la maldición sobre la tierra. Los hijos de Dios, la santidad, las obras buenas, la vida correcta, cuando tú renuncias, tienes la oportunidad de cometer un pecado, de abusar de una persona, y dices tú, no lo debo de hacer, no lo debo de hacer porque soy hijo de Dios. Ahí estás esparciendo la presencia de Dios, hermano, en tu vida. Le estás dando gloria del Señor, no solamente con tu canto, sino con tu vida. Estás dándole honra al nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? En lugar de la zarza, que es espinas, crecerá el ciprés, que es un árbol con un olor fragante y una sombra maravillosa. En lugar de la ortiga, crecerá el arrayán, dice. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída, nunca se irá de aquí. Quiero que ustedes lean conmigo. Dios guarde, esto han aumentado la hora, hermanos. Que Dios los perdone a estos muchachos. Quiero que vayan ustedes a Mateo 26, 36. ¿Saben de qué está hablando aquí? La Biblia habla de cuando Jesús va a ir a la cruz del Calvario. Ya el Señor está para ser sacrificado. Este es un momento decisivo, importante. Pero ustedes, quisiera que ustedes lo lean conmigo, con el corazón, con el sentimiento. Dice aquí en el versículo 36: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa olivas bajo una compresión para sacar el aceite. Una prensa, ¿verdad? Que pone. Eso es una manera de sacar el aceite. Cuando ustedes compran aceite de oliva, hay un aceite que es más barato, ese está sometido a fuego y sacan el aceite con fuego, ya pierde su calidad. El otro le dicen virgen y el otro le dicen extra virgen. ¿Cuál es el más caro? ¿Por qué? Porque ese no ha sido sometido al fuego, o sea que mantiene todos sus ingredientes naturales. Entonces, ¿qué sucede? Que ese aceite que representa la unción está siendo sometido, ¿te das cuenta? Para sacar ahí el aceite de la unción, del olivo. Entonces dice que dijo a sus discípulos: siéntense, entre tanto que voy ahí y oro. Y mira lo que pasa en el versículo 37. Mira lo que dice: y tomando ¿a quién? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó y ya. Tú puedes leer eso y no pasa nada. Cuando tú te paras a pensar lo que está pasando en Jesús, te conmueves. Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso hecho hombre, está angustiado, está triste. ¿Sabes qué significa? Me imagino a Jesús sollozando. Yo imagino a Jesús llorando y le salían lágrimas a Jesús. Lloraba y estaba triste. Eso me conmueve. Comenzó a entristecerse. Y a angustiarse en gran manera. ¿Sabe lo que es eso? La angustia. Por eso es que dice la Escritura que salían de sus poros como gotas de sangre, era su sudor. Porque una persona en angustia podría sacar sangre de sus propios poros. Está
Estaba triste el Señor, angustiado. ¿Qué necesitas tú cuando estás así? ¿Qué necesitas tú cuando estás así? ¿Sabes por qué vamos a las velas? No por los tamales, ni por el pan, ni el cafecito. ¿Sabes por qué vamos? Porque queremos acompañar el dolor de esta persona. Vamos a parar un fuerte abrazo para decirle: estoy contigo. Y no solamente el día de la vela, sino después también. A angustiarse, a entristecerse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Tristeza, angustia. ¿Qué les dice después? Quédense aquí y velen conmigo. ¿Aló, hermano? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti? ¿A quién vas a buscar tú en un momento de angustia? Alguien que te dé confort, seguridad. Vas y buscas a alguien. ¿Sabes qué? Tengo miedo, me siento triste, me siento fracasar. No estés solo, porque te puedes llegar a quitar la vida. Busca un amigo. El problema es si no tienes a nadie con quien compartir tu vida íntima. Velad conmigo. Jesús está buscando socios que se queden con Él para orar. Pero ¿sabes qué? Ellos no entendían. No entendían lo que iba a pasar. No tenían discernimiento. Mientras Jesús oraba, ellos dormían. Mientras Jesús estaba con angustia, ellos no comprendieron lo que estaba pasando. Que está en el pensamiento de Dios, que estaba vibrando en el corazón de Dios, los caminos de Dios. Pero nosotros en nuestros caminos, un socio, cuando tú oras, hermano, tienes un socio ahí. Todo lo que pides, pídele en mi nombre. Él está orando contigo, tú estás orando con Él. Él necesita gente de su reino para llevar a cabo sus proyectos aquí en la tierra. Comenzó a entristecerse y angustiarse y le dijo: quédense conmigo, estoy afligido, siento miedo, estoy triste, profundamente triste, hasta la muerte. Acompáñenme. Se postró sobre su rostro y orando dijo: Padre mío, si es posible que pase esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino, ¿para qué oramos? ¿Para que Dios nos oiga y haga lo que nosotros queremos? No, oramos para hacer la voluntad de Dios. Señor, no puedo hacer tu voluntad, no tengo capacidad. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué haces en la oración? Te rindes. ¿Sabes por qué te arrodillas? Porque sos siervo de Él. Te arrodillas porque estás siendo vencido por Él. Estás para hacer su voluntad. Ahí te conectas con Dios. Es difícil, Señor, pero lo voy a hacer. Ven conmigo. Se fue a orar y a decirle a Dios: Padre, ¿quieres ayudarme? Estoy confundido, siento tristeza, siento dolor. ¿Te imaginas tú a Jesús llorando, sollozando? Está llorando delante del Señor. Y le dice: Señor, ¿crees que puede cambiar el plan? Pero no importo yo, Señor, sino hacer tu voluntad. ¿Crees que es difícil hacer la voluntad de Dios? Sí, a veces es muy difícil. Vino luego a sus discípulos, los halló ¿cómo? Durmiendo. ¿Será posible que nosotros estamos dormidos, indiferentes? Dios queriendo hacer muchas cosas, pero nosotros estamos en otro proyecto. Dijo Pedro: así que no hayas podido velar conmigo una hora. ¿Sabes lo que me impacta? Digan todos conmigo: no pudieron estar con Él una hora para acompañarlo, estar allí en oración conmigo. Mira lo que dice después en el versículo 41. ¿Cómo dice? Velad y orad. Velad y orad. ¿Sabe por qué? Porque está en una guerra espiritual. Orad, pero está expectante. ¿Por qué? Para que no entréis en tentación. Las tentaciones vienen, pero puedes vencerlas. ¿Qué dice después? El espíritu a la verdad está, pero la carne es débil. ¿Quieres tú? Sí. ¿Puedes tú? No, no puedes. Vas a fracasar. No puedes. La carne es débil.
Y tan débil es la carne de aquel que pecó y ya se manifestó su pecado como la carne que yo tengo. ¿Puedo caer él? Pudo caer, cayó. ¿Puedo caer yo? Voy a caer. A menos que busquemos de Dios. ¿Aló, hermano? Sí, no hay otra manera. La carne es débil. Por eso debemos de orar para fortalecer nuestra vida espiritual, activar la naturaleza de Dios. Solamente así podemos nosotros vencer, no caer en la tentación. Espiritualmente, las cosas del Espíritu te dicen lo que tienes que hacer. La carne no tiene capacidad para hacerlo. Las palabras que les he hablado son que son espíritu y son vida, dijo el Señor. El Espíritu de Dios fluyendo dentro de ti, quebrando el pecado, destrozando el pecado. Y en vez de que te queme el fuego en el futuro, deja que te queme ahora el pecado y te santifique, y que venga la llama de Dios a prender tu corazón para servir a Dios con todo tu ser. Amén. Velen, oren, no entren en tentación. Dios no te va a dejar. No lo dejes a Él. No lo dejes a Él. Es lo más grande que tienes en tu vida. No solamente vas a tener un espíritu dispuesto, pero vas a tener una carne sometida a la voluntad de Dios.